Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Hoy es un domingo muy especial para mí porque siempre que tengo la oportunidad de poder estar delante de ustedes no siento más que humildad, porque es un honor y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y también es una bendición porque no me topé con Eric, que es el que me controla y me dice no te muevas mucho a la derecha, no te muevas mucho a la izquierda. O sea que hoy me voy a mover mucho a la derecha y a la izquierda y me voy a sentir un poquito libre. Entonces, en ese sentido, estamos en una serie que se llama Adviento, ¿verdad? Un viaje expectante. Y en el primer domingo de la serie, ¿cuál fue el tema? ¿Quién lo recuerda? Velar o velando, ¿no? Y vimos en ese mensaje que fue Fausto que lo estuvo enseñando, la importancia de permanecer alerta. ¿Y alerta ante qué? Bueno, alerta en primer lugar en cuanto al regreso del Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios el Padre. Y en segundo lugar, estar alerta en cuanto a las señales que van a preceder a la segunda venida del Señor. El domingo pasado, ¿cuál fue el tema que vimos? Esperando. Y Caleb estaba hablando de que en el cristianismo esperar no es un verbo pasivo, todo lo contrario. La esperanza en el creyente no es algo que nos lleva a permanecer de brazos cruzados, todo lo contrario, es algo que nos lleva a estar expectantes. Una esperanza viva en torno a lo que el Señor ha prometido y hacia dónde nos dirigimos. Y el tema de hoy va relacionado con esos dos temas anteriores que hemos estado viendo. Caminando. Este es el tercer paso o el tercer mensaje de nuestra serie, porque si velar nos ayuda a mantenernos despiertos y esperar nos dirige, entonces caminar es como podemos llegar a ese destino final. Entonces, si el Señor me permite, a mí me gustaría que habláramos hoy de tres pasajes diferentes que nos pueden ayudar a entender qué significa esto de caminar en el Evangelio, tomando en cuenta los conceptos de velando y esperando. Y caminar comienza con una visión, la esperanza que nos mueve. Y vamos a leer en esta mañana Lucas 1 de los versos 46 al 55 y leemos la palabra en el nombre de Jesús. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Y lo voy a dejar aquí. Sucede que María se entera de que su prima Elizabeth está embarazada. Era una mujer estéril, entrada en muchos años ya, pero el Señor le permite poder quedar embarazada. Queda embarazada de quien sería luego el profeta Juan, o Juan el Bautista, aunque tenía llamado profético, ¿no? Y María va a visitar a su prima Elizabeth. Cuando ella llega, Elizabeth la recibe bendiciéndola y diciéndole: cuando tú entraste, la criatura en mi vientre saltó de alegría. Y luego de que Elizabeth termina de bendecir y de orar por su prima María, entonces María canta un cántico nuevo. En el Antiguo Testamento se entiende un cántico nuevo como ese canto espontáneo que nace por gratitud, por reverencia al Señor. Entonces María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Esto no lo dice como una oración, ella comienza a cantar: cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho cosas grandes por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y a mí esto me llama bastante la atención, porque María en pocos meses iba a iniciar un viaje hacia Belén, donde iba a dar a luz a nuestro Salvador. Pero a la vez María estaba a punto de iniciar un viaje espiritual hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Y
no sé si ustedes lo recuerdan, porque sé que se ha hablado tanto en los discipulados como desde aquí anteriormente. ¿Ustedes más o menos recuerdan qué edad tenía María cuando queda embarazada? Entre 14 a 15 años. María es una adolescente que no sabe qué es lo que está pasando, pero cuando el ángel se le aparece y le dice, vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, Señor, he aquí tu sierva. Es la respuesta de ella. Entonces, ¿cómo María, siendo una adolescente presuntamente de 14 o de 15 años, pudo realizar este viaje? Bueno, a través de este pasaje vamos a ver qué fue aquello que permitió que María pudiera caminar confiando en el Señor, a pesar quizás de no entender todo lo que estaba ocurriendo. Porque que yo sepa, era la primera vez que una persona, una mujer, quedaba embarazada por el Espíritu Santo. Eso no tenía precedentes. Era normal que una persona se embarazara luego de tener intimidad o de conocer a su esposo, como dice en el lenguaje bíblico, pero así por obra y gracia del Espíritu Santo, no era totalmente nuevo. Y todo lo que eso podía acarrear. ¿Cómo María pudo caminar a pesar de no entender todo esto? Bueno, en primer lugar entiendo que María pudo caminar porque ella había visto la fidelidad de Dios, y eso lo vemos en los versos 49 y 50. El poderoso es santo y ha hecho cosas grandes por mí. Ella entendía que ella no estaba sola. Ella entendía que servía a un Dios que interviene en la historia. Y eso es muy poderoso porque muchas veces tú y yo estamos viviendo diferentes historias donde pareciera que todo se viene abajo. Nos comienzan a poner más trabajo porque somos los mejores empleados y la forma en que nos pagan es dándonos más responsabilidad sin aumentar el salario. Y eso eleva nuestros niveles de ansiedad, de estrés, y nos da deseo de mandar todo al cielo, porque al diablo no vamos a mandar a nadie. O puede suceder que estando en nuestros hogares estamos teniendo esta dificultad, quizás ese diagnóstico catastrófico, terrible, quizás esa incomprensión en la pareja y nuestro ánimo comienza a decaer. Dios interviene en esa historia. Dios interviene en tu historia. Y María lo sabía. Por eso María podía caminar confiada, a pesar de no saber cómo iba a ser esto o cómo iba a resultar eso. Ella tenía la convicción porque Dios había sido fiel. Y si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a volver a hacer. Si Dios lo hizo en el pasado en tu vida, Dios lo va a volver a hacer en tu vida. Si nos mantenemos confiando, si nos mantenemos creyendo. Ella sabía que podía caminar confiada de que Dios estaba interviniendo en ese momento. En segundo lugar, ella podía caminar porque lo hace con humildad, como vemos en el verso 48, que dice, pues se fijó en su humilde sierva. Y es muy interesante esto porque muchas veces cuando preguntamos acerca del concepto de humildad, usualmente nuestra mente se traslada a baja condición económica o a pobre condición económica o a vivir con cierta precariedad, pero esa no es la definición bíblica de lo que es la humildad. Humildad es la capacidad de reconocer tanto lo bueno que tenemos como lo malo que tenemos. Porque a veces pensamos que humildad es solamente reconocer el error que yo cometí. Sí, eso forma parte de la humildad, pero eso no es la humildad completamente. Es también saber reconocer que Dios ha estado haciendo en ti. Cuáles fortalezas el Señor ha colocado en ti. Ser humilde también significa reconocer que quien está en control es Dios y no nosotros. Y esa es la parte con la que muchas veces luchamos. Es como este control que tengo en la mano y estamos orando, Señor, toma el control de mi vida. Y cuando Dios dice, perfecto, voy a tomar el timón de tu barco, apretamos. Sí, Señor, pero toma el control, pero no lo soltamos. ¿Y cómo se evidencia esto de que no lo soltamos? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes no tienen un plan A, B, C, D, E, F, G, H, S y las cosas no salen como ustedes están esperando? Bueno, si el doble no me cae a tiempo, yo voy a solicitar ese préstamo en Quick. No que Quick me está dando una payola por si acaso. Pero si pasa eso, entonces yo voy a hacer esto otro, o voy a hacer esto otro, o voy a hacer esto otro, cuando la última opción es, déjame yo orar y depositar esto en manos de Dios. Cuando sucede que nuestra primera opción es, yo soy el que quiere resolver, y no correr hacia la presencia de Dios,
a colocar eso a sus pies, significa que yo todavía estoy luchando con el control. Y eso denota que todavía necesitamos ser procesados en la humildad. María reconocía que quien estaba en control era Dios, y por eso ella podía caminar confiada. En tercer lugar, María camina esperando la justicia de Dios. Y es poderoso esto, porque en estos versos donde dice: a los príncipes derrocó de sus tronos, exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con manos vacías. María estaba teniendo una visión de cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios viene a enderezar todo lo que está torcido. El reino de Dios viene a repartir justicia, pero no justicia como el ser humano, porque la justicia del ser humano está llena de errores, de imperfecciones, de favorecer al que más tiene y desfavorecer al que menos tiene. Así no funciona la justicia divina. La justicia divina dice: según mi ley, yo voy a dar a cada quien conforme a sus obras. Y voy a tener misericordia del que se arrepiente. Y voy a tener al justo delante de mí, y al necio lo apartaré de mi mirada, dice el Señor en su palabra a lo largo de distintos pasajes. María sabía que había una promesa en la cual Dios había prometido por su nombre que Él iba a cambiar todas las cosas. Y por último, María estaba no solamente esperando la justicia de Dios, aquella que endereza lo torcido, sino que María estaba anclada en esas promesas que ella conocía. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, porque se lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y eso es lo poderoso, que nuestro viaje, nuestro caminar en Cristo no tiene un final incierto. Porque pensamientos de bien tengo para con ustedes, para darles un fin lleno de esperanza. Nuestro caminar en el Evangelio no es un caminar de incertidumbre. Tiene un destino asegurado por el Señor. Un destino bueno, glorioso, prometedor. Entonces, si nosotros queremos perseverar en esto de caminar, o nuestro caminar como cristianos, tenemos que hacer lo mismo que María, recordar que Dios es fiel, que Él siempre está ahí y Él interviene en nuestra historia. Debemos de caminar con humildad, reconociendo que no estamos en control, sino que el control lo tiene Dios. Debemos anhelar la justicia del reino y confiar en sus promesas. Nosotros no caminamos impulsados por el miedo, por la incertidumbre, sino por una visión gloriosa de lo que Dios ha prometido. Ahora bien, ¿qué era eso que María podía ver? Porque de algún lugar María debió de sacar o de obtener esta información del futuro glorioso o de la promesa gloriosa que Dios tenía para con Abraham y para con todo el pueblo de Israel. Bueno, hay distintos pasajes que podemos ver en la Biblia, y esto me lleva entonces al segundo punto de este mensaje: caminar hacia el futuro que Dios prometió, una imagen de paz. Y esa la vamos a encontrar en Isaías 35, versos del 1 al 4 y del 8 al 10. Y sí, hoy vamos a leer un poquito nuestras Biblias. Dice: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Este verso, guárdenlo por ahí en sus mentes. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía, se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro, solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor,
entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, y esta otra parte también es importante, desaparecerán el luto y la tristeza. Entonces, Isaías nos muestra qué sucede cuando Dios interviene en nuestra historia. Como María estaba confiada que Dios estaba interviniendo en la historia de ella. Entonces, Isaías nos habla no solamente de qué sucede cuando Dios interviene, sino que también nos habla de hacia dónde Dios nos está dirigiendo. ¿Cuál es la promesa de Dios que María reconocía y podía proclamar? En primer lugar, ella sabía que el desierto iba a florecer. Señores, ¿qué es un desierto? No es más que un terreno baldío, árido, difícil, donde el sol te castiga durante el día, pero el frío te asesina durante las noches. Y el profeta Isaías dice: Dios transforma lo que está seco y lo que está árido en vida. Y de eso se trata el Adviento, de eso se trata esto que estamos celebrando y recordando a través de esta serie. Que nuestro caminar no es hacia estar más cansados, todo lo contrario. Nuestro caminar es hacia el descanso de Dios. Y de hecho recuerdo que hace unos cuantos mensajes atrás, Maelías estaba hablando de este tema del carácter cristiano y mencionaba la diferencia entre yugo y carga y cómo muchas veces nosotros estamos arrastrando peso muerto, y lo estoy parafraseando obviamente, cuando el yugo del Señor o la carga del Señor es ligera. Y es algo paradójico porque la carga del Señor nos lleva a descansar. Lo voy a repetir, la carga del Señor nos lleva a descansar. Cuando queremos vivir el Evangelio como nos da la regalada gana, es cuando nos terminamos cargando y abatiendo. Entonces, Isaías estaba viendo, y María pudo aprenderlo a través de los escritos de Isaías, que Dios nos está dirigiendo hacia la transformación, hacia el descanso en Él. Por eso dice en el verso 3, las manos cansadas serán fortalecidas. Porque ¿alguna vez ustedes han ido, qué sé yo, a Samaná, a Elías Piña, a Puerto Plata? Ustedes saben cuántas horas duran esos viajes de carretera, ¿no? Algunos duran 2 horas y media, 3 horas, 4 horas. Yo una vez cometí el error de ir a Elías Piña, me parece que fue, o Dajabón, que son 6 horas, o eran en aquel momento 6 horas de carretera. Y no les voy a contar cómo resultó eso para mi pobre corazoncito de melón. Señores, no hay nada que agote más que un largo viaje en carretera. Sin embargo, Isaías nos promete, obviamente siendo inspirado por el Señor, que nuestras fuerzas serán renovadas en medio de ese camino. Que ese cansancio que puede estarnos agobiando, agotando el día de hoy, Dios lo transforma en fuerza. Pero los que esperan a Jehová serán como las águilas. Levantarán alas, dice Isaías. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y la promesa detrás de todo esto está en el verso 4. Todo esto va a ocurrir porque Dios mismo viene, porque Dios mismo se hace presente, porque Dios es quien viene a salvarnos. Y no es eso de lo que se trata Adviento. No es recordar que nuestro Salvador se encarnó, nació en este mundo con el solo propósito de morir por nosotros para reconectarnos con el Padre. Sí, es eso. Y justamente Isaías nos está diciendo, Dios mismo vendrá a salvarnos. Y eso se cumple en Jesucristo. Y esto último, lo del camino santo o la carretera santa, es muy poderoso. Si ustedes no leyeron la reflexión que JJ mandó en el día de hoy, háganlo. Y si no les llega, pídanla, que él con gusto se la va a mandar y los va a spamear con todos esos mensajes. Te quiero. En esa reflexión JJ mencionaba que más que un camino literal, parecía ser que el profeta señalaba una clara distinción entre, hey, yo voy a separar mi pueblo y los voy a llevar a un punto, a un lugar donde no habrá maldad, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá muerte. Todo lo contrario, aquellas cosas
que golpean nuestras vidas no van a existir, porque Dios mismo vendrá y va a enderezar todos esos caminos. De hecho, una de las promesas finales, y se encuentra en los últimos capítulos de Apocalipsis, dice: no van a tener necesidad de sol ni de luz alguna, porque Dios mismo habitará en medio de ellos, y en ese día no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, porque las cosas viejas pasaron. Aleluya. Hacia allá es hacia donde nos estamos dirigiendo. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. Por ende, el caminar cristiano no es de mera obligación o por mera obligación, sino de gozo anticipado, de esperanza viva. Y cuando recordamos hacia dónde vamos, caminamos mejor. Y esta frase me recuerda mucho a Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y usualmente cuando citamos este pasaje lo dejamos hasta ahí. Pero este verso sigue diciendo algo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. Es decir, y este pasaje a mí siempre me ha volado la cabeza, porque Jesús sabía que él iba a sufrir lo que nadie había sufrido y lo que más lo iba a lastimar a él. Y no son los clavos, no era la corona de espinas, no era todo el tormento físico. Obviamente sí, claro. Pero el mayor tormento que Jesús iba a experimentar era estar separado por un momento de su Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue verdad que Dios le dio la espalda a Jesús en la cruz, porque Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad. Y en ese momento Jesús se sintió realmente solo. Tenía desde la eternidad pasada cohabitando en perfecta armonía y comunión con la deidad, con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Y en ese momento, en ese preciso momento, Dios el Padre le da la espalda a Jesús, porque cargó con nuestros pecados. Pero Hebreos dice que por el gozo que le esperaba delante, como también lo profetiza el profeta Isaías, por el gozo que le esperaba al ver la obra completada y lo que iba a resultar de esa obra, dijo: ¿sabes qué? Lo voy a soportar. Voy a soportar el dolor, voy a soportar la soledad, porque estoy viendo el gozo de lo que viene. Y no es eso mismo lo que nos pasa en ocasiones a nosotros, que ponemos la mirada en lo que está aquí abajo y lo que está sucediendo aquí abajo, y nos permitimos desanimarnos cuando debemos poner la mirada arriba. Sí, eso nos pasa muchas veces. La cosa está difícil, el dólar está subiendo, cónchale, qué mal está esto. Y nos enfriamos. Ay Dios, están predicando algo y me están como que confrontando, ay, eso no me gusta, déjame dejar de orar y de leer la Biblia. Y nos desanimamos, porque no estamos poniendo la mirada en el gozo puesto por delante, que está en los cielos. Le estamos poniendo en lo que está aquí en la tierra. Eso me lleva, por último, a hablar de la realidad más humana que se describe en nuestro caminar en el Evangelio. Caminar aún sin entender, el recorrido hacia Emaús. Y vemos esta historia en Lucas 24, 13 al 35. Yo no voy a leer todo este pasaje porque el tiempo no nos va a dar, pero sí sería bueno que ustedes puedan repasar todo esto en sus casas y que lo puedan comentar entre ustedes, con sus parejas o amistades. Básicamente Lucas 24, del 13 al 35, narra la historia de dos discípulos, que solamente se menciona el nombre de uno de ellos, que es Cleofas, o Cleofás, depende del idioma, como lo lean. Dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, vamos a narrar la historia sin tener que leer el pasaje, pero sería bueno que en sus casas ustedes lo lean. Estos dos discípulos iban dirigiéndose a Emaús, que es otra localidad, 11 kilómetros de Jerusalén. Y van caminando
y hablando sobre todo esto que había acontecido. ¿Y qué era lo que había acontecido? Que a Jesús lo habían crucificado. Y de repente, dice la palabra, que mientras ellos estaban caminando, de repente se le aparece Jesús y se une a caminar con ellos. Y les pregunta, ¿de qué ustedes están hablando tan intensamente? Y dice la Biblia que cuando Jesús hace esta pregunta, ellos hacen y se quedan paralizados. Y luego lo miran y dice Cleofas, ¿de verdad tú eres el único que no sabe lo que está pasando por aquí? Con esa cara de tristeza que lo dice el mismo Lucas, por eso les invito a leer el pasaje. Y Jesús dice, no, yo no sé lo que está pasando, cuéntenme ustedes. Y Cleofas comienza a decirle que había un hombre de Dios que tenían por profeta llamado Jesús Nazareno, el cual enseñaba y hacía milagros y lo crucificaron. Y lo más terrible, dice Cleofas, era que nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías. No de que Él tiene la esperanza, tenía. ¿Qué significa tenía? Que la perdió, ¿o no? La perdió completamente. Y podemos ver claramente cómo desde los versos 13 al 24 de este capítulo, claramente esos dos discípulos estaban totalmente confundidos. Estaban completamente devastados porque había algo que estaba sucediendo que ellos no entendían. Y justamente eso también nos suele pasar a nosotros, que nuestro caminar en el Evangelio está más dictado por lo que entendemos, pero Dios no nos llamó a entenderlo. A veces también nuestro caminar cristiano está dictado por qué tanto yo siento a Dios en mi vida. Pero tampoco fuimos llamados a caminar por lo que sentimos. De hecho, nosotros estamos llamados no a entender a Dios, no a sentir a Dios, sino a creer en Dios, a creer en su voluntad, a creer en sus promesas. Y nosotros creemos no por lo que vemos, sino por lo que sabemos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 dice, y nosotros sabemos que Dios nos ama y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Nuestra fe no viene dictaminada por lo que yo veo, ni por lo que yo siento. Mi fe viene por lo que yo sé de su palabra. Yo sé que a los que aman a Dios todo le ayuda bien, aunque en el momento yo no lo entienda. Yo sé que Dios me ama y puedo depositar mi confianza en su amor. Y por eso Jesús les responde a ellos, ustedes son necios porque no están creyendo lo que dicen las Escrituras acerca del Mesías. Y a pesar de la confusión, a pesar de que habían perdido la esperanza, Jesús estaba caminando al lado de ellos. Porque muchas veces nosotros entendemos el Evangelio por obras, de si yo me porto bien, entonces Dios está conmigo. Si yo no falto los domingos, entonces Dios está conmigo. Si yo no dejo de diezmar, de ofrendar y de leer la palabra, entonces Dios está conmigo. No, Dios está contigo incluso en tu peor momento. Dios está contigo incluso cuando tú no entiendes ni papa de lo que está ocurriendo. Dios está ahí, Jesús está ahí caminando contigo. Tú entiendas la circunstancia, tú entiendas lo que está pasando o no tengas la más mínima idea. Nuestro Señor está con nosotros, caminando. Pero Jesús no solamente caminó con ellos, Jesús les abrió las Escrituras. Jesús les ayudó a entender esos pasajes que prometían no solamente que el Mesías tenía que sufrir, sino que el Mesías iba también a resucitar. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Jesús los llevó a anclarse en la palabra. En medio de nuestra confusión, en medio de nuestras dudas y de las preguntas que no tienen respuestas humanas, Dios nos está diciendo, hey, espérate, la respuesta no está en lo que tú puedas hacer por ahí. La respuesta está en mi palabra. Y muchas veces caemos en la tentación de prescindir de la palabra de Dios.
A mí me encanta la historia, que es muy triste, por cierto, cuando David se propone trasladar el arca del pacto de la casa de Obed-Edom a Jerusalén, y él manda a que pongan el arca en una carreta y que los bueyes la tiren, y uno de los soldados estaba viendo que la carreta se estaba tambaleando, y él, con muy buena intención, le pone la mano al arca para que no se caiga. ¿Usted sabe lo que pasó? Se murió. Ahí mismo cayó. Y David se llenó de terror y dijo: no, devuelve esa arca, déjala por allá, y todo lo demás. Meses después le dicen: mira, pero el arca que está en casa de Obed-Edom, mira, Obed-Edom está prosperando mucho. Como que tú deberías de retomar este proyecto de traer el arca del pacto. Y David lo piensa, y luego David consulta los libros de la ley. Y David se topa con un pasaje y se pone la mano en la cabeza y dice: ¡mamma mía!, como diría Mario. Y manda a llamar a todos los sacerdotes, los levitas y todo lo demás. Y cuando los reúne, dice: yo cometí un error. Porque su palabra dice que cuando vayamos a mover el arca del pacto, tiene que ser sobre las espaldas de los sacerdotes. Y luego David agrega, que aquí era donde yo quería llegar. Luego David agrega lo siguiente: por eso Dios nos quebrantó, porque le buscamos, pero no como Él quería ser buscado. Por eso yo no creo en eso de yo vivo el evangelio a mi manera. No, mi hermano, tu manera no existe. La manera de Dios es la que existe. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No eres tú el camino, la verdad y la vida. Y por eso Jesús lleva a esos dos discípulos de vuelta a la palabra. Porque si no caminamos con la palabra y sobre la palabra, no vamos a llegar a la meta. Y luego de esto, cuando Jesús parte el pan, que ellos lo reconocen cuando se quedan en un aposento, se les abren los ojos y dicen: wow, es el Señor Jesús. Y Jesús desaparece en ese momento. Y entonces comienzan a hablar entre ellos y dicen: pero ven acá, ¿y no ardían nuestros corazones cuando lo escuchábamos hablar de las Escrituras? Y eso es justamente lo que debe de suceder cuando nos sumergimos en la palabra. Hay una llama que se enciende en nosotros y nos permite servir a los demás. Porque sucede que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús había resucitado, ellos regresaron a Jerusalén. Y lo que le había tomado casi un día entero de camino, ellos lo recorrieron en menos de una hora. Y fueron donde los demás discípulos, los apóstoles, a confirmarles la resurrección de Jesús. Y esta parte es sumamente importante porque mientras estamos caminando en este camino que se llama evangelio y estamos esperando en Dios, la forma de esperar, como mencionaba Caleb la semana pasada, no es estar de brazos cruzados. A la espera a la que fuimos llamados es a servir activamente dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Y por eso esas personas, cuando sus corazones se encendieron por la palabra de Dios, corrieron a servir. En este caso, corrieron a confirmar el mensaje de que Cristo había resucitado. Y ese es el llamado que nosotros también tenemos en el día de hoy. Nosotros fuimos llamados a seguir caminando hacia ese futuro glorioso que el Señor nos ha llamado, pero la forma de caminar es sirviendo a los demás. La forma de demostrar que estamos realmente esperando en Dios y que somos como las vírgenes sensatas no es guardando las lámparas, es sacando las lámparas para que pueda alumbrar a los demás. ¿Cómo? A través del poder del ejemplo, a través de amar a tu prójimo como a ti mismo, a través de cualquier ayuda que tú puedas manifestar o hacer. Así que si nosotros logramos hacer todo esto, vamos a estar caminando como realmente el Señor espera que lo hagamos. Así que para concluir, caminar es vivir con una visión clara como lo tenía María. Una visión de reino, de justicia, de fidelidad divina, de que Dios interviene en la historia. Caminar es avanzar hacia la restauración y transformación de nuestras vidas y de ese futuro que estamos esperando. No estamos llamados a quedarnos en un desierto eterno como hay personas que dicen: estoy en un proceso y nunca salen del proceso. Mi hermano, Dios nos llamó a descansar en Él.
Caminar es no detenernos en la confusión, sino a pesar de no entender todas las cosas, creer su palabra y servir a los demás dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Caminar es un acto de resistencia espiritual. ¿Cuántos saben que el evangelio no es una carrera de velocidad? Es una carrera de resistencia. Estamos llamados a perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Jesús en Mateo. Y caminar es celebrar que Cristo Jesús está ahí a nuestro lado. Este no es un viaje en la soledad. El Señor Jesús está presente y se manifiesta su presencia a través de su cuerpo, que somos tú y yo. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, o amigo o amiga que nos estás visitando el día de hoy, el reto que Dios nos hace hoy es claro. Tenemos que continuar caminando. Así que te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Y quiero pedirte que tú inclines tu rostro. Y quiero hacer 2 oraciones el día de hoy. En primer lugar, si eres alguien que no conoces al Señor, que no le has abierto tu corazón, que no lo has hecho Señor de tu vida, quiero decirte que hoy Él está diciéndote: yo soy el descanso que tú necesitas y puedo darte un futuro muy diferente al que el mundo te ofrece. El mundo solamente habla de guerra, rumores de guerra, la economía desplomándose, el costo de la vida elevándose, y todo eso produce ansiedad, depresión, tristeza, malestar, enojo, frustración. Yo te doy vida y vida en abundancia. Así que si tú estás aquí hoy y has escuchado este mensaje y quieres que sea el Señor que tome el timón de tu vida, te voy a pedir que ahí donde estás inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te doy mi corazón, mi destino está en tus manos. Límpiame de todos mis pecados y ayúdame a descansar en ti y a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ahora bien, esta segunda oración que quiero hacer es por cada uno de nosotros que ya estamos en el Señor y que por alguna razón u otra quizás nos ha costado mantenernos caminando, que nos ha costado mantenernos viendo la fidelidad de Dios, o que nos sentimos tan turbados y preocupados que no estamos ni siquiera durmiendo bien en las noches. Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra: yo intervengo en tu historia, permíteme hacerlo. Así que quiero que oremos para depositar nuestras cargas en Él y para decirle que nos ayude a caminar en Él. Señor Jesús, te rogamos en esta mañana, Señor, que tú mires a tu pueblo que te anhela, tu pueblo que te desea, tu pueblo, Señor, que sufre, porque tu palabra lo dice: en el mundo vamos a tener aflicción. Te quiero pedir por favor que tú nos recuerdes hacia dónde nos estamos dirigiendo, que nos ayudes a colocar la mirada en las cosas de arriba y que podamos ver este futuro glorioso, no solamente que describe Isaías, sino que se describe en Apocalipsis también, Señor. Allá donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte, porque todas las cosas viejas pasaron. Señor, ayúdanos a recordar que podemos poner delante de nosotros tu gozo y elegir movernos y correr y caminar por tu gozo y no por las circunstancias de este mundo. Señor, fortalece las manos cansadas, fortalece las rodillas debilitadas, Señor. Tú eres poderoso para hacerlo, y permítenos que como comunidad podamos abrazar las necesidades los unos de los otros y podamos fortalecernos los unos a los otros, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que tenemos Santa Cena y en unos momentos los hermanos van a pasar los elementos de la cena para participar en ella.